Amigos, estamos leyendo el estudio de las 10 Sefirot, volumen 2, parte 6, punto 10 Sefirot de las 10 Nekudim. Pueden encontrar el material de estudio en Esviva Toa y las preguntas serán tratadas en la lección. Sí, esta es una parte muy importante, dice Rab, una parte principal que diría que está en el centro de todas las 60 partes de las 10 Sefirot. ¿Por qué es así? Porque habla del comienzo, de la conexión, del sistema de conexión que existe entre vasijas de seres creados que aún no emergen en el Creador. Y aquí nosotros podemos comenzar a entender la forma de conexión, la necesidad por la conexión. ¿Qué sucede a las vasijas que quieren conectar? ¿Con cuáles cualidades ellas necesitan estar equipadas? Y cómo el Creador hace para relacionarse con ellas, cómo ellas también deben relacionarse con el Creador. Exactamente, ¿qué es esta conexión de la cual nosotros hablamos ahora dentro de esta parte del texto? ¿Qué está atado juntos, que hay un rompimiento y un rechazo a la vez, una falta de recepción de una parte por la otra parte? Nosotros ahora ya comenzamos a ver acá cualidades opuestas, estas y esas, y aquí nosotros comenzamos a ver la creación, las fuerzas de la creación que existen dentro de, y cómo nosotros podemos entenderlas y traerlas a una conexión, a un balance, que sea una conexión correcta sobre todas las fuerzas contradictorias. Y así esta parte es muy importante. Nosotros intentamos estudiarla cuanto somos capaces de entender, sentir. Frecuentemente no es tan fácil ir a través de esto. Usualmente toma algunos años. Nosotros estudiamos, dejamos, estudiamos, dejamos, estudiamos de nuevo. Eso está todo hecho y está pensado por Rabash para nosotros. Hay gente que lo comprende fácilmente, hay gente que le complica mucho entenderlo, agarrarlo, o tener algún tipo de progreso en la parte espiritual, en este proceso, y en la corrección interna del alma. A pesar de todo, nosotros debemos estudiar y de alguna manera intentar adaptarnos a lo que estamos estudiando. Y qué probabilidad que estas partes se completen y entiendan, y otras partes que será más fácil y otras más complicadas. Lo importante es que podamos comprender de una manera general de qué se trata. Y así es como Bala Sulam y todos los cabalistas, el Ari, por ejemplo, en su árbol de vida, qué es lo que él quiere explicarnos a nosotros.
qué tipo de conexión debiese ser entre los seres creados y el Creador a través de este sistema llamado el mundo de Nekudim, que eso es lo que realmente nos habla. Podríamos decir que esta es la primera vez en este mundo, en el estudio del sistema espiritual, que nosotros encontramos la respuesta del ser creado en el mundo de Nekudim hacia la influencia del Creador, hacia la influencia de Ein Sof. Y así deberemos estar claros cuánto ambas fuerzas vienen de lugares distantes y opuestas, y ellos necesitan conectar, a pesar de todo, esos con los otros en una conexión mutua, con el fin de alcanzar el final de la corrección, de alcanzar la conexión completa. Y en el comienzo, esta conexión, podrían decir que en el mundo de Ein Sof hay una restricción que ocurrió y hay una pantalla de luz reflejada y emergieron los parsufim del mundo de Adam Kadmon. Sin embargo, acá nosotros ya estamos hablando sobre la respuesta del inferior, del ser creado, a la influencia del superior, del creador. Y así es como es muy importante para nosotros entender este principio. Y cualquier cosa que no esté claro, adelante, por favor, pregúntenlo con paciencia, ¿sí? E intentemos que cada uno ayude a su amigo y de esta manera todos tendremos éxito. No es malo si ustedes no entienden tanto. Incluso no se puede comprender en un principio. Hay personas que inmediatamente entran en este estudio y hay gente que realmente no pueden comprender por mucho tiempo y otros que simplemente escuchan. Pero poco a poco nosotros tomaremos lugar de todas estas cosas y empezaremos a tocar la estructura de nuestro alma espiritual en el mundo de Atzilut, y aún no tenemos todas las vasijas, las partes y las acciones del alma de Laam. A pesar de todo, ya está una preparación de estos elementos, de esta estructura interna espiritual que comenzamos a estudiar. Y así habrá preguntas, por favor, adelante. Intenten preguntarlo de una manera concreta, no en forma tan amplia. Veremos. Estoy deseando estar con ustedes en cada punto, sostener. Intenten ver en nuestras lecciones, en el sistema, en el archivo que tenemos de la parte 6 de las 10 Sefirot, cualquier cosa que sea adecuada, e intentemos agregar a esto. Y ahora responderemos las preguntas de Kiev, que ellos son capaces ahora de preguntar. Querido Rav, ¿cómo nosotros deberíamos, respecto a este ocultamiento del mundo de Nekudim, cómo este ocultamiento podemos acercarlo a nosotros ahora? Rav dice, ahora nosotros empezamos a estudiar desde el mundo de Ein Sof. Ahora con el mundo de Nekudim aparentemente no es tan con el mundo de Nekudim no es tan distante. Entonces nosotros aprendemos a distinguir las cualidades del mundo de Ein Sof, que es un mundo
que es un deseo de recibir que se revela muy fuertemente. En cambio, el mundo de Nekudim, esto ya es un mundo en el cual el deseo de recibir se revela dentro de él de una manera particular, dentro de él, y intentamos estudiar cómo conectar con esto y empezar a sentir cómo esto debiese ser. Y el mundo de Nekudim, de hecho, es el lugar donde nosotros podemos de alguna manera sentir cómo nosotros existimos dentro de esto. Bien, nosotros estudiaremos y veremos. Estudiaremos pacientemente, sin saltar inmediatamente con preguntas inteligentes. No, nosotros estudiaremos las cosas por sí mismas. Amit, por favor. Estamos leyendo en el estudio de la 10 Sefirot, volumen 2, parte 6, la 10 Sefirot del mundo de Nekudim. El número Ak. Había Absak Mahabon dentro de él. Y así el mundo de Adán Kadmon incluye 4 Parsufim, Sakma, Galgalta, Sakma, Von, y todos incorporados dentro de ellos, y cada uno de ellos también hay divisiones en 4. Y las luces emergen de esto con respecto a su estructura. Dentro de ellos hay un Mohin. Opuestamente hay un Arihampin y Abba de Atzilut. Estos son los Parsufim superiores del mundo de Atzilut. Y sobre su Galgalta tiene un molde de Atik de Atzilut. Y este es el Parsuf que está más alto. Y está Sak, que es de Osen, y debajo está Tabur y su expansión. Y así está opuestamente Binah de Atzilut y está Ma'ibon desde el Tabur hacia abajo, opuestamente a Son de Atzilut. ¿Y qué es lo que vemos si nosotros empezamos al punto primero del ítem número 1? Ak contiene Absak, Ma, Bon, 4 Parsufim detrás de los Parsuf de Gargalta, que es el Keter, dentro de sí mismo. Así es como se incorpora dentro de ellos, y cada uno de ellos tiene 4 Parsufim, Absak, Ma y Bon. Cada uno de estos 4 Parsufim se incorpora de todos ellos, y dentro de ellos también hay luces que emergen de ellos, lo que corresponde a sus ramas. Y Ab es Mohin. Opuesto está Arihampin y Abba de Atzilut, lo que significa que Arihampin y Abba de Atzilut son como Ab. Y sobre esta Galgalta hay un molde de la cara de Atik de Atzilut, que es un Parsuf que está incluso más alto. Y de Osen desciende
una Binah opuesta a Atzilut, que es Ma y Bon debajo de su tabur, opuesto a Son de Atzilut. Tenemos una estructura clara, Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, y aquí con los nombres especiales, Atikari, Hampin, Nava y Ima, y Son. Nosotros ya aprendemos esto, lo leímos en diferentes lugares, y así es, de hecho, la continuación. Número 2, leeré del comienzo. En su internalidad, a las luces que emergen, lo cual son las ramas, los cabellos son searot, las oposiciones de las ramas de Ab, lo que son las Ahab, la oposición de las ramas de Sak, y sobre Ima está incluido en ellos, y dentro de ellos dos, ellos tocan a Binah de Ab luego de la restricción. Por favor, lean, porque no puedo leer bien. ¿Dónde está? ¿Qué es el Nem? Sak, que contiene ellos, y ellos se incorporan en Ma de Binah, el opuesto a Arihampin. Luego Sak aún se había expandido por el ragline de Ak. De nuevo, ítem número 2. En su internalidad y en sus luces que se sostienen dentro de ellas, que son sus ramas, y los cabellos de su rosh, de su cabeza, son las ramas, y el cabello de la barba son emanados desde ese rosh de Sak de Ak. Abba y Ima están incluidos dentro de ello, y dentro de ellos dos, ellos también son Binah de Ma, después de la corrección, que son Sak, y están incorporados después de la corrección en el Masla digna de Arihampin. Y estúdialo bien. Luego Sak se expande al Raglaim de Ak. Sí, tenemos muchas cosas acá que no entendemos, que incluso no podemos escuchar dónde están, pero aquí eso es lo que él escribe. Por el momento llegaremos a conocer los nombres. Hay algo especial en el hecho que sus nombres son característicos de los nombres de Atzilut, y así es como los usamos. En toda la realidad no tenemos más que Keter, Jochma, Binah, Serampin. Eso es claro para nosotros. De la creación del mundo y del hecho que nosotros le damos a estas partes nombres diferentes para poder distinguirlas. Y así describimos el rol único, pero de hecho no tenemos más que estas 4 partes. Y de estas 4 partes, Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, y así en casos especiales llamamos Arihampin, Abba y Ima y Son, o Yeshut y Son, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos nombres. Sí, número 3. De momento llegaremos a conocer los nombres, incluso nos podemos confundir con ellos. Y esto será bueno, sin embargo, debemos estar atentos. Número 3. En el comienzo, Ab era Keter, Sak, Ma, Jochma y Binah.
Este Sak está vestido con su mitad inferior, que son sus Nekudot, sobre Taur de Ak hacia abajo y dentro de Ma y Bon de Ak. Y todo esto es el interior de Ak, el yo, las luces y los recipientes. Esto significa que lo que nosotros tenemos es que el mundo de Adán Kadmon comienza desde Ein Sof y se extiende de final a final hasta el final de cada ser humano y hasta el final del Parsuf de Galgalta. Incluye Galgalta, Sak, Ma y Bon, y donde Galgalta, Ma, Sak y Bon, Galgalta, Sak están sobre el Tabur y Bon está debajo del Tabur. En un principio, la cabeza del Keter, lo cual estaba fuera de Netzach y hacia Naim de los oídos, y así los cabellos de Sak se extendieron del Rosh de Sak de Nekudim, que fueron hechos de los tres Mohin que estaban internos en él. Y el número 4, luego habían fases externas que vestían, y de los searos del Keter, de los cabellos del Keter, y dentro de ellos el Rosh, y por fuera hasta el Netzach, hasta Osnaim, orejas, y desde el Sak general, se habla de Nekudim, fueron hechos estos tres Mohin dentro de él. Primero, los gustos, los ta'amim de Sak se extendieron, que es el ahab, el cuerpo, a través de su taur. No sacó las otras fases después, porque están vestidos dentro de Ma y Bon, como las luces del colectivo Ab, del cual solo el cabello que se extiende desde el Ab, del Ab general, apareció. El resto de ellos están ocultos dentro del Sak general. De nuevo, primero los ta'anim, los gustos de Sak, se extendieron, que es el ahab, a través de su taur. No sacó las otras fases después, porque están vestidos dentro de Ma y Bon, como las luces del colectivo Ab, del cual solo el cabello Sarot que se extendían del Ab general apareció. El resto de ellos están ocultos dentro del Sak general. Número 6. Entonces quería traer la externalidad del Ma interior y Bon en ella exteriormente. En ese estado surgieron todas las fases internas de Sak ocultas del Ma y Bon internos. Junto con ellas se elevaron el Ma y el Bon internos. Así estos Ma y Bon son Suman, de los sabores Ta'amin de los mismos Sak, que no se visten dentro de Ma y Bon. Están en el papel de Abba Veima para Yeshut, porque como pareja de Abba Veima superior para Son y Yeshut, están contenidos en ello. Así que aquí los gustos de Sak se acoplan con los de Ab completos. Además, los puntos, los nekudot, las etiquetas y las letras
de Sak se unen a ellos y se anulan ante ellos. En consecuencia, no llevan un nombre como el Yeshut mencionado anteriormente. Luego procrean la fase de Bon, de externalidad, y su vestidura externamente. Por lo tanto, la hembra ahora nació primero. De nuevo, punto número 6. Entonces querían traer la externalidad de la man interior y Bon en ella. En ese estado surgieron todas las fases internas de Sak, ocultas en el Ma y Bon internos, y junto con ellas se elevaron el Ma y el Bon internos. Así estos Ma y Bon son su man, el gusto, los sabores de los mismos Sak, que no se visten dentro de Ma y Bon. Están en el papel de Abba Bima para Yeshut, porque como pareja de Abba Bima superior para Son y Yeshut están contenidos en ellos, así que aquí los gustos de Sak se acoplan con los de Ab completos. Además, los Nekudot, los puntos, las etiquetas y las letras de Sak se unen a ellos y se anulan ante ellos. En consecuencia, no llevan un nombre como el Yeshut mencionado anteriormente. Luego procrean la fase de Bon de externalidad y su vestidura externamente. Por lo tanto, la hembra ahora nació primero. Número 7. Quizá a pesar de todo deberíamos continuar. Número 7. Tener una imagen más general. Palabra de Ari 7 asterisco. Cuando el emanador quería emanar el mundo de Nekudim, su intención era hacer de ellos recipientes para que tuvieran fuerzas en los mundos inferiores para recibir la luz superior. El emanador Ein Sof vio que todavía no hay fuerza y habilidad en los inferiores para recibir estas luces que salen por el Nikveinaim y se expanden desde el lugar de Taur de Ak hasta su Raklaim. En consecuencia, antes de que él emanara estas luces, había otra segunda restricción en Ak, ya que la restricción mencionada anteriormente en Ein Sof, él trajo toda la luz que se expandió en el interior desde Ak, desde el lugar de su Taur hacia abajo, por encima del lugar del Taur, hasta su mitad superior del Guf. Como resultado, el lugar mencionado desde Taur hacia abajo quedó sin luces. De nuevo, número 7. Cuando el emanador quería emanar el mundo de Nekudim, su intención era hacer de ellos recipientes para que tuvieran fuerzas en los mundos inferiores para recibir la luz superior. El emanador Ein Sof vio que todavía no hay fuerza y habilidad en los inferiores para recibir estas luces que salen por el Nikveinaim y se expanden desde el lugar de Taur de Ak hasta su Raklaim. En consecuencia, antes de que él emanara estas luces, había otra segunda restricción en Ak, ya que la restricción mencionada anteriormente en Ein Sof
Él trajo toda la luz que se expandió en el interior de este Ak, desde el lugar de su Taur hacia abajo, por encima del lugar del Taur, hasta su mitad superior del Guf. Como resultado, el lugar mencionado desde el Taur hacia abajo quedó sin luces. Punto número 8. Y el lector podrá entender una cosa de otra. Como en todos los mundos, los seres emanados que brillan en el mundo debajo de ellos son siempre la fase de la mitad inferior de Tiferet y Netzat Hod Yesod. Es así porque hemos encontrado que la mitad de Tiferet y Netzat Hod Yesod de Serampin brillan en su femenino. Netzat Hod Yesod de Arij Ampin y Abba Bima brillan para Serampin, y Netzat Hod Yesod de Atik Yomin para Arij Ampin. Además, este Tiferet y Nehi de Ak brillan para Atik Yomin y para todo el mundo Atzilut. ¿Cómo se explicará? Además, verás que la restricción es necesario que toda la elicitación de luces las emane, y las aclarará como Arihampin también restringió sus luces, Netzachot Yesod para emanar, y Serampin y su Nukva más tarde en su lugar. De nuevo, punto 8. Y el erudito comprenderá y deducirá una cosa de otra, como en todos los mundos, los seres emanados que brillan en el mundo debajo de ellos son siempre la fase de la mitad inferior de Tiferet y Nehi. Es así porque hemos encontrado cómo la mitad de Tiferet y Nehi de Serampin brillan en su femenino, y Nehi de Arihampin y Ababima brillan para Serampin, y Nehi de Atik Yomin para Arihampin. Además, este Tiferet y ese Nehi de Ak brillan para Atik Yomin y para todo el mundo Atzilut. ¿Cómo se explicará? Además, verás que la restricción es necesaria. Es necesario que toda la elicitación de luces las emane se aclarará como Arihampin. También restringió sus luces, Netzat Hod Yesod para emanar Serampin y su Nukva más tarde en su lugar. Bien, creo que podemos volver al comienzo de la luz interna y comenzar a aprender. Entonces leeremos de nuevo. Punto número 1 de Palabras de Ari. Me gustaría decir algo. Hay quienes no entenderán nada si no aprenden con el fin de entender. No es el sabio quien aprende. Con este estudio nosotros jalamos la luz superior y así podríamos no entender o sentir que estamos conectados con lo que estamos estudiando o entender nada acá. Y qué es la Kabbalah, que no es considerado el avance de acuerdo al intelecto, sino es de acuerdo a que queremos conectar con nuestro estudio. Incluso nunca se deben desesperar de lo que estudiamos, sino verlo como un remedio, como una segula común,
como una virtud, como una emoción. Y así sentiremos en nuestro mundo que nosotros sentiremos que nuestro mundo existe dentro del superior, dentro del mundo espiritual. Y así este mundo tenemos que sentirlo y por eso estudiamos con el fin de abrirnos a nosotros al mundo superior. Y no depende de cuánto nosotros estudiemos o cuánto nosotros sepamos. Así es como está escrito, no es el inteligente, el sabio quien aprende, más bien que nosotros queremos más y más acercarnos a las acciones del Creador. Así nosotros podemos influenciarnos, eventualmente enseñarnos de cómo será el mundo superior. Así de nuevo, palabra de Ari. Ak contiene Ab, Sak, Ma y Bon en sí mismo. Cada uno de estos cuatro consta de cuatro y de él brotan luces que son sus ramas. El Ab está en sus Mohin y corresponden a Arihampin y Abba de Atzilut, y sobre él está Galgalta. El Sak es desde Osen hacia abajo hasta su Taur, correspondiente a Binah de Atzilut, y su Ma y Bon desde su Taur hacia abajo, correspondiente a Son de Atzilut. אור פנימי, אות א' קטנה, מפרשת אק כולל. Luz interna. הנה הדרוש הזה שהתחלתי בו, הגם שהוא העמוק ביותר מכל דרושי הרע, estudio con el que he comenzado contiene, es la más profunda de todas las lecciones del Ari con respecto al mundo de Nekudim. Debería haber sido presentado al final de la parte. Sin embargo, en esta sección el Ari nos dio la clave mediante el cual explica todos los asuntos futuros que tenemos ante nosotros en las 10 sefirot de Nekudim. Por lo tanto, el lector debe conocerlo y recordarlo bien antes de examinar los conceptos en sí. Primero, debemos saber a cuál de los parsufim de Ak se refiere el Ari. En ese caso, ya que sabemos que hay 5 parsufim en Ak. Sin embargo, el Ari ya nos ha notificado que en los 2 primeros parsufim de Ak, a saber, parsuf Keter de Ak, parsuf Ab de Ak, no tenemos permiso para hablar. El estudio comienza solo en parsuf Sak, desde la fase Osen hacia abajo, lo que significa que su nivel es solo hasta Binah, ya que Binah de Rosh se llama Osen. Esto nos enseña que el Ari habla aquí del Parsuf Sak de Ak, y los detalles y asuntos esclarecidos ante nosotros giran solo en torno a ese Parsuf. לא גלגלת ולא אב, אלה פרצוף שק, כי שק זה השורש לכל מה Significa que ahora estamos hablando del Parsuf Sak, porque Sak es la raíz, todo bajo Galgalta es la raíz de Atzilut y de Bia, y esto de lo que se habla ahora. Dice que contiene Ab, Sak, Ma y Bon en sí mismo, que son los 4 niveles que emergen sobre los 4 fases anteriores. Se trata de la fase 3, que amplía el nivel de Jochma, llamada Havaya de Ab. Fase 2, extendiendo el nivel de Binah, llamada Havaya de Sak. Fase 1, extendiendo el nivel de Serampin, llamado Havaya de Ma, y el nivel de Malhut, llamado Bon. Cada uno de ellos contiene los 4, como explica a continuación.
Significa que todos los parsuf de Galgalta también están divididos en Galgalta, Absak, Maivon. Cada uno está dividiendo dentro de sí de un Galgalta, Absak, Maivon. Continuamos. Brotan luces, que son sus ramas. Son llamados el cabello de la cabeza y el cabello de la barba, emanados de este Rosh de Sak de Ak. De hecho, sepa que todo lo que se dice aquí no es más que las raíces de los elementos en el mundo de Atzilut, aunque no están operativos aquí, sin embargo, están arraigados aquí. El Ab está en sus mojin. Sí, todas las luces que comienzan a emerger pertenecen al Tabur general y Ab y Sak se expanden debajo de este Tabur general hacia los Parsufim del mundo de Atzilut y por debajo. El Ab está en sus mojin. Aquí debemos recordar todo lo que se ha explicado con respecto a la emanación de los tres primeros Parsufim de Ak, explicado muy brevemente en las palabras del Ari en la parte 5. Él llama al primer Parsufim de Ak la primera expansión, al Parsuf Ab de Ak la segunda expansión y al Parsuf Sak de Ak la segunda fase de la segunda expansión. En general debemos recordar todas las palabras traídas por el Ari allí y todo lo explicado allí en la luz interior, porque no repetiré nada aquí, solo usaré los nombres. Bien, pero continuaremos. Ya sabes que cada inferior viste su parte superior solo desde el P hacia abajo, es decir, desde el lugar donde está enraizado y donde emerge, que es el Malhut de Rosh de su parte superior. Aquí ustedes recordarán que hay Parsuf que se unen con cópulas de golpe y esto es el Tamim de P y regresa hacia abajo hacia el Hasé y realiza una cópula por golpe y hay muchos Parsufim que no pueden vestirse sobre el P del Rosh del superior. Sin embargo, siempre bajo el P pueden copular. Por lo tanto, Keter de Rosh de Sak se llama Osen porque la luz de Binah llamada Osen viste la vasija de Keter. Él a su vez viste su parsuf superior llamado Ab de P hacia abajo. Debes saber que Keter de Rosh de Sak se convierte en Osen, que viste la vasija de Keter. Él a su vez viste su parsuf superior llamado Ab desde P hacia abajo. Debes saber que este Guf de Ab, vestido con Rosh de Sak, se convierte en una Neshama y Mohin para el Rosh de Sak. Está escrito, el Ab está en sus Mohin y corresponde a Arihampin y Abba de Atzilut. Es así porque Guf de Ab, revestido de Rosh de Sak, son las fases de Mohin para el Rosh de Sak. Sí, en la parte interna. Corresponde a Arihampin y Abba de Atzilut. Arihampin es Ab de Ma de Atzilut y Abba es Ab de Von en Atzilut, donde se juntan los 5 parsufim de Ma y los 5 parsufim de Von
juntos. Está escrito que la fase de Ab revestida de Rosh de Sag es equivalente a Arich Anpin y Abba de Atzilut. Sepa que este estudio explica la equivalencia de los 5 parsufim de Sag de Ak con los 5 parsufim en Atzilut. Esto es para saber deducir de uno respecto del otro y cómo las ramas se conectan y concatenan desde sus raíces. También es para estudiar el superior a través del inferior, y esto es inmensamente beneficioso. Sí, está claro. Nosotros podemos estudiar el superior desde el inferior, y así podemos estudiar el sistema completo interno. Un modelo es la fase de Atik de Atzilut. Parsuf Keter de Atzilut se llama Atik. Dice que por encima del Parsuf Ab de Ak hay otro primer Parsuf, es decir, Parsuf Keter de Ak, correspondiente al Parsuf Atik de Atzilut. Sí, nosotros lo llamamos Galgalta. Su Sag es de Osen hasta su Taur. Parsuf Sag de Ak, cuyo nivel llega a Binah, se llama Osen. Todo lo dicho aquí se deriva de él y se completa y termina en el Taur. Debemos entender a fondo la esencia de ese Taur sobre el cual termina el Parsuf Sag. Este Taur es el eje completo sobre el cual se sujetan todos los elementos del mundo de Nekudim que giran. Sepan que de hecho Sag se extiende hasta el Sium Raglaim de Ak interno, llamado Parsuf Keter. Sin embargo, después de la restricción de Netzal Hod Yesod, que se explicará más adelante, ascendía y terminaba en el Taur. Sin embargo, solo el Raglaim de Parsuf Ab terminó ahí. Eso es que desde allí hacia abajo está el lugar del Malhut de Ak interno, es decir, la fase 4. Dado que Malhut de Parsuf de Ab tenía solo grosor de la fase 3, no podía brillar para la fase 4 de Malhut del Ak interno, cuyo lugar se llama Taur. Por esa razón, el Raglaim de Parsuf de Ab terminaba arriba de Taur. Sin embargo, el nivel de Parsuf Sag solo llega a Binah. Se sabe que la restricción estaba solo en la luz de Jochma, no en la luz de Binah. Y por eso Parsuf Sag también podría expandirse y brillar debajo de Taur, aunque no tiene pantalla de fase 4. Ya sabes que Parsuf Ab es la segunda expansión del Ak interior, expandiendo y llenando los vasos vaciados en la primera salida. Este es el significado de la segunda expansión, como se ha escrito, y así las fases de Son del Ak interno debajo del Tarbur permanecieron sin luz. Esto es así porque la segunda expansión, es decir, Ab, no puede brillar para ellos, ya que no tiene pantalla necesaria para las vasijas de la fase 4. Por lo tanto, las luces del Parsuf Sag vinieron y reemplazaron la ausencia de Ab. Se expandieron a las mismas vasijas de Son debajo de Taur, las cuales no pudieron ser llenadas por Ab.
Resulta que a la salida de las luces de la vasija del Parsuf Keter de Ak, llamado Ak interior, no se pudo cumplir una vez más solo a través de dos Parsufim, Ab y Sak. Ab lo llenó hasta el Tabur, y Sak lo llenó desde Tabur hasta Susium Raglaim. Bien, ahora quizá deberíamos tomar algunas preguntas. Primero que todo tenemos a Kiev, como costumbre. Ellos son los primeros. ¿Cuáles son estas relaciones entre el mundo de Atzilut y el mundo de Nekudim? ¿Qué significa que uno tiene que adaptarse al otro? Bueno, que ellos corresponden bien. Hemos hablado mucho del mundo de recibir, pero de su creación he dividido en 4 partes, 5 partes, 1, 2, 3, 4 y Chorech. Estas son las partes que debemos reensamblar con el Creador en otorgamiento en vez de recibir. Y así nosotros podemos erigir una pantalla, una restricción, una luz superior, y así podremos otorgar al Creador. Y luego recibiremos de Él solo con el fin de poder otorgarle a Él. Y bien, imagínense ustedes cuál trabajo gigante que en vez de el deseo de recibir, tenemos que hacer una restricción, una luz reflejada, en lugar de recibir. Estos son asuntos que por el momento no somos capaces de hacer. Así es como nosotros tenemos acá acciones espirituales que los cabalistas y Balasulam, en este caso, nos relatan de cómo hacerlo, cómo a través de estas acciones contra el deseo de recibir los invertimos al mundo de otorgar en acciones de otorgar, y con esto construimos Persufim, es decir, acciones espirituales, acciones de otorgamiento. Y así él nos cuenta, este es Galgalta, Ab, Sakma, Bon, todo tipo de Persufim, lo que significa porciones que el inferior puede recibir con el fin de otorgar. Y eso es todo. Все действия, которые мы тут изучаем, в том числе и нисхождение, и выход цветов, это все действия по отдаче в итоге? Entonces todas estas acciones que nosotros aprendemos, que incluyen la partida de la luz, ¿son acciones de otorgamiento? Sí, por supuesto. La sabiduría de la Kabbalah, en el caso del rompimiento de la vasija, habla solo de cómo nosotros, desde los seres creados, otorgamos al Creador. Rehot. ¿Qué podemos aprender del punto número 1? Quizás de otro hable más, pero aquí hay procesos que se incorporan acá y procesos que se incorporan en la decena. Rav, no quiero confundirlo. Si ustedes hablan de esta manera, por favor no pregunten para nada. Es suficiente para nosotros conocer acá lo que está escrito. Así que por favor, no más preguntas. Ok, me gustaría... ok, tenemos acá preguntas en el salón de estudio. Ok, veremos. Primero Alemania 4. Rav, en esta introducción estoy un poco perplejo. En el volumen 2, punto número 6. Que una confusión con la lectura. חלק שישי או חלק ו' זה אותו דבר? ו' זה 6. Pregunta si es parte 6 o parte Vav. Hace la aclaración que Vav es 6 en hebreo.
Petaktikva 30. Sí, gracias. Hay otros discernimientos de inferior y superior y discernimientos de externo e interior. ¿Usted podría hablar de la diferencia externo e interno? Rav, lo aprenderemos pronto, luego. Si tenemos delante de nosotros ciertas relaciones como el inferior y el superior. Turquía 4. Pregunta de un amigo. ¿Cómo puedo hacer de mi escena un parsuf con el fin de recibir la luz, de ser llenada con la luz? No me gustaría hablar de esto porque esto nos confundirá también. Hablaremos de esto más en unas lecciones más adelante. Aquí aún no hay conexión entre nosotros, lo que estamos haciendo y de lo que los libros hablan. Petaktiva 35. Muchas gracias, Rav. Rav, ¿por qué el parsuf de Keter Deak y el parsuf de Abdeak no nos dejan hablar de estos parsuf? No hay un permiso para hablar de ellos. ¿Por qué es esto? Rav, ¿por qué no lo alcanzamos? No podemos alcanzarlo. Rav dice, no podemos alcanzarlo. El inferior debe alcanzar grados más inferiores y con eso puede hacer algún tipo de aproximación, algún tipo de... No podemos describir, vislumbrar cómo existen en grados superiores, porque no hay un claro alcance. Gracias. Dice el alumno. Rav, ¿qué más? Aquí en el salón de estudio está Petaktikva 6. Sí, me gustaría preguntar de estas acciones donde el inferior se viste del superior solamente en P. ¿Qué es esto de una acción del inferior? ¿Qué hace una acción del superior sobre el inferior? Rav, el hecho que el inferior se vista del superior en el P y no sobre la parte superior del Taur es porque no puede alcanzar la mente del superior, los planes del superior. Solamente ve los resultados de las acciones del superior y nada más. Y así es como él se viste del P hacia abajo, desde el superior. Así como exactamente se estudia el superior. Rav dice, de tus acciones te conoceremos. Alumno, sí, porque parece ser que el inferior aprende que del superior él alcanza todo. Rav, él alcanza lo que puede alcanzar, no tiene más que eso. Y así no parece ver que haya vasijas capaces de recibir cierta llenado. Es como le dieras a un bebé cierto pedazo de carne que no es capaz de digerirla. Así es como también con el inferior hay una intención de recibir las luces superiores que existen sobre P y debajo del superior, pero no desde arriba del superior, no de los discernimientos del superior, solo de las acciones. Alumno, ¿de qué acciones él alcanza? ¿Qué es lo que hace con estas acciones? Con estas acciones que él alcanza puede reensamblarlo y con estas acciones llegamos a conocerte, a ser similares al superior y con esto gradualmente alcanzamos los pensamientos y los planes del superior. Y así es como avanzamos. Así que la conexión entre ellos es de la medida que son capaces de realizar lo que alcanzan en el P del superior. Rav dice sí, pero no sobre el P. De acuerdo, si no hay más, iremos a preguntas de las mujeres. Por el momento tenemos preguntas no tenemos problemas con los sistemas de las preguntas. Entonces no podemos tener preguntas no podemos tener mujeres
preguntas de mujeres ni hombres. Yo tengo una pregunta, dice, si en mi mente yo me imagino cosas de esta lectura, Rav dice, ¿eso está bien? ¿Eso significa que tú mantienes algo? Sin embargo, esta vez me gustaría acercarme un poco más a un alcance que quizás no estamos estudiando esquemas, sino que nosotros estamos estudiando de manera interna cómo nosotros sentiremos esto internamente. Al dice, ¿cómo nosotros con este alcance nos alcanzamos más cerca al Ishma? Nosotros debemos discernir dentro de nosotros, no como un esquema, sino dentro de nosotros estas acciones como unos medios que deben estar para implementarla y alcanzarla de tal manera. Bien, pregunta. Adelante. Porque sí, no quiero más adelante estar confundido con la decena, porque a veces hay preguntas que están en una dirección que no son tan correctas. No me gustaría todavía referirme a esto, pero esto nos confundirá un poco. Entonces, ¿qué describirnos correctamente? ¿Cómo poder discernir correctamente? ¿Qué es lo que hay que describirse? Deseos, cualidades, intenciones, acciones que nosotros nos gustaría realizar solo con el fin de otorgar, y de lo que alcancemos en retorno de estas acciones al Creador, poco a poco, lentamente se sentará y se acercará hacia nosotros esto. Moscú. Килим с Авиютом Далит. Получается, что хотелось бы просто понять, в чем... Se considera la vasija como en espesor de fase 4. Me gustaría entender qué es el significado de esta adición de Sak. Y en Galgalta hay completamente una restricción de acciones. Y en el Parsuf del Sak está el hombre y empieza la recepción de la luz de Hasaim. Y cómo desde su experiencia de estos estados de Galgalta sin luz, yo no entiendo lo que tú dices. Debajo del Taur hay vasijas que están en Galgalta que no reciben luces a no ser que estén en Sak. Rav dice sí, continúa. Alumno, luego cuando Parsuf, Ab y Sak, ¿cómo ellos sobreviven sin esta vasija? Ellos porque no realizan ninguna acción ni en el orden de recibir ni con el fin de otorgar. Nosotros aprendemos que Parsuf de Galgalta emergen Ab, Sak, y luego de Sak los Nekudot y Ab, Ma y Bon, y sobre el Tabur y bajo el Tabur hay mundos de Abia. Y cualquiera que quiera recibir y tener alguna base, recibe con el fin de otorgar una sensación de las luces superiores sobre el Tabur y también debajo del Tabur. No me puedo vislumbrar para mí mismo estos mundos, cómo pueden existir unas vasijas sin luz. Cuando el Parsuf emerge no había luz. Emergió y recibió cópulas sobre sus pantallas sin sentir la luz de Ein Sof y se expandió desde P por debajo de Galgalta hasta el Tabur. Debajo del Tabur no había luz de Hasadim todavía. ¿Y qué había? Sak. No, Sak también está debajo de Tabur. No, Sak está sobre Taur y debajo de Taur están los luces de Hasadim. Y desde Galgalta mismo hay Parsufim ahí, Ma y Bon de Galgalta,
donde está la luz de Hasadim. Почему свет Хасадим все это время был под табором или его не было? Вот до выхода Toda esta vez, всех, todo este tiempo, la luz de Hasadim estaba sobre el Tabor Мабон, и дальше уже когда y luego bajó. он уже Y con los parsufim de Absak Maibon, incluso si los parsuf de Galgalta, ya había luz de Hasadim ahí. Bien, latín 7. Gracias, Rab. Vemos que tanto Tijá como Zohar son lecturas que no podemos alcanzar con nuestra razón y que son como muy herméticos, al menos para mí. Pero sin embargo, Zohar parece envolvernos en un flujo como más agradable y más llevadero. Sin embargo, Tijá parece querer empujarnos y dejarnos afuera de la lectura. ¿Qué tiene Zohar que nos envuelve y qué tiene Tijá que nos expulsa? אתה יכול להסביר מה יש בפתיחה שדוחה אותנו, שמרחיק אותנו מההבנה? כי מה שמדובר בתלמוד 10 ספירות ובפתיחה... Ya que de lo que habla en el Talmud de las 10 Sefirot y en el prefacio es de una manera más técnica, de un asunto más técnico que el asunto del Zohar. El Zohar es más emocional y por lo tanto es más cercano a ti. Pero son las mismas cosas. Y en toda la sabiduría de la Kabbalah, la expansión de la luz del Creador hacia los seres creados. Italia 1. Buongiorno Rav, una domanda Buongiorno. di carattere generale. Buenos días, Ra. Una pregunta general. Noi attraverso le correzioni in questo mondo otteniamo degli esempi con cui dipingere il mondo di Azilut dentro di noi? Por las correcciones en este mundo, nosotros recibimos este concepto de cómo poder describir el mundo de Atzilut dentro de nosotros. Bueno, el mundo de Atzilut, Bria, Yesira y Asiyah. Sí, nosotros intentamos alcanzarlos. Ellos son los resultados del mundo de Adán Kadmon y nosotros intentamos recibirlos, detectarlos y de acuerdo a nuestras sensaciones nosotros ya tendremos una conexión con ellos, sí. Holanda 1. Rav, I have a question about the text. Rav, tengo una pregunta del texto. Dice que The inner ark el Ak interno no podría ser llenado una vez más, a no ser que a través del persufit de Sak It's not clear because the fulfillment is Sak from y Ein Sof, right? It comes from Bon. above. So how pero no está claro porque viene de Insof hacia abajo. ¿Por qué Sak depende del llenado de Ab y Ak? De Ab y Sak, perdón. Porque la luz viene de Insof, tú estás en lo cierto, pero la carencia, los recimos vienen de las vasijas de lo inferior. Y así es como el Parsuf refinido, que ya más no tiene la misma pantalla, la misma Rishimod, la misma reminiscencia que sostenía. Y cuando la pantalla se eleva hacia el P, pierde el último grado de pantalla, del grosor de la pantalla, y por lo tanto puede hacer una cópula por golpe con el grado que está en el inferior antes de la fase 4 de grosor, no sobre su grosor que recibe, sino con el fin de otorgar. Latín 1.
Rav, entendí que este descenso de Parsufim o creación de Parsufim sucede a través de la vestimenta del superior, del inferior en el superior, desde el P del superior hacia abajo, ¿no? Y que se visten uno en el otro. Esta vestimenta entre uno y otro, entre estos grados, es lo que permite que el inferior adquiera la cualidad de otorgamiento del superior. Sí. Vamos a aprender más adelante, ¿verdad? Cómo sucede. Bien. ודאי. Gracias. No, אין לנו Sí, יותר. ciertamente responde Rav. בבקשה. ¿No tenemos más preguntas? Sí, tenemos preguntas en la sala. Sí, por favor. Quisiera preguntar, en general, ¿qué experimentamos cuando leemos esto? ¿Qué atravesamos, Rav? באמת פנימיות חוכמת הקבלה En verdad, Tes es la interioridad de la sabiduría de la Kabbalah. רציני, הייתי אומר, ולא לכולם, Es un estudio serio, diría yo. לא כל אחד יכול לסבול אותו, וזה לא No, מדובר על הגובה. no todos pueden. האדם, גובה הנשמה. No es acerca de la altura de la persona o la persona אנחנו פשוט צריכים להכיר קצת de יותר. su alma. Pienso que simplemente necesitamos conocerlo más, conocer qué es, כל התלמוד 10 ספירות, אנחנו לא estudiarlo לא צריכים, en sus profundidades. צריכים יותר En el estudio del Tes איך לממש את זה necesitamos más y más aprender cómo implementarlo de acuerdo a los artículos y cartas, על המימוש. de acuerdo al texto que habla acerca de la implementación, de la realización, y no solamente la teoría. אנחנו Es por ello פה ושם נלמד תלמוד 10 ספירות, que nosotros aquí y allá estudiamos el Tes, לא לעומק ולא כולו. זהו. no todo ello en su profundidad. וולגה. Ahora vamos con Volga. Вот у меня всегда вопрос был. Сейчас мы видим первый пункт Sí, Raf, и затем объяснение yo Баси-Сулама. tengo esta pregunta y ahora veo Здесь на самом деле говорится только о саг. primero del Ari y después de Bala Sulam. El punto 1 dice que aquí primero Почему solamente es acerca de Sag. Entonces mi pregunta es esta. не путать Los людей? cabalistas escriben hacia nosotros. И дальше все эти наименования ¿Por qué действительно no escriben de manera de no confundir a las personas en todos estos нет. Здесь conceptos? Es como si estuviera escrito en avance y Bala Sulam nos dice que solamente está hablando acerca de Sag. Entonces, ¿por qué nos confunde de esta manera? Rab, no es una confusión, sino simplemente Galgalta en el Parsufim que se expande por encima del Tabur, y Sag es el Parsuf que se expande ya por debajo del Tabur, porque es el Parsuf de Binah y no en su completo Guf, cuerpo, sino solamente en su parte más baja, el cual ya no es luz de Chokmah, es solamente luz de Hasadim. Y es por ello que se expande por debajo y todos los parsufim que existen por debajo de Tabur con la luz de Hasadim, y con esto les da vida, les da vitalidad. Eso es. PT 32. Ab incluye Ab, Sak, Mabon y todas estas formas incorporadas. ¿Cómo podría explicar esta incorporación, Rav?
se visten uno sobre el otro, brillan a través de cada uno y por lo mismo se incorporan de tal manera, amigo. Entonces, cada uno hay esta incorporación que podemos aprender en todos los parsufim. Por supuesto, cada parsuf incluye desde parsufim. Amigo, sí, dentro hay todo. Raf, sí. En general, no lo estudiamos por encima de Sag. Keter Hokma no puede ser alcanzado, pero solamente de Sag hacia abajo. Amigo, exactamente es la pregunta. En Sag no puedes obtener lo que está por arriba de Sag. Raf, arriba de Sag no podemos alcanzar. Moscú. Tenemos raíces para ello, pero no alcance. Moscú. Хороший такой пример привели с трапезой про то, что я не начинаю есть, пока Quiero preguntar porque usted ha dado un ejemplo вообще имеет для меня вкус именно hasta el momento. наполнения. Вот había estos sabores del llenado, del parsuf de Sag. Какую роль выполняет? ¿Cuál es el rol del llenado, Rab? Que él desea otorgar. Él desea otorgar. Él desea ser únicamente el otorgante, amigo. ¿En qué momento la persona toma la decisión de que sí, ahora quiero comer y con el fin de otorgar? Rab, con restricción, pantalla, luz reflejada. Cuando se niega a la recepción, hace tal cálculo que recibe solamente para otorgarle al anfitrión, amigo. Cuando tomas esta seguridad de realmente ser un anfitrión, porque el cálculo es cuando en la acción comienza desde del simsum, desde la restricción, completamente cierra la recepción de la luz, entonces comienza a medir cuánta pantalla tiene con el fin de recibir en contra de su deseo de recibir, es decir, con el fin para otorgar. Amigo. Entonces resulta que el cálculo en sí mismo es lo principal. Si hay un error, ¿el cálculo es el comienzo de la acción espiritual? Rab, sí. Específicamente, el cálculo es lo principal. Moscú 7. Un minuto antes quisiera anunciar que el problema de las preguntas en Internet, queremos hacer las preguntas, hombres y mujeres, envíen sus preguntas a nuestro correo boardworldly y las vamos a reunir ahí. Entonces, hombres y mujeres, por favor, envíen sus preguntas a nuestro correo boardworldly. Pueden poner la dirección en la pantalla. Raf, sí, está bien. Vamos. Pregunta Moscú 7. Raf, amigos, aquí escribe en el número 1 que el parsufim de Ab y Ak son equivalentes y cómo el inferior puede reconocer al superior. Por el otro lado dice que el inferior no puede conocer el superior. Entonces, ¿cómo puede conocerlo? Entonces, el modelo es de acuerdo a cómo calcula y se adapta al superior. ¿Cómo esto funciona? Desde abajo hacia arriba, este reconocimiento. Raf, nosotros queremos hacer acciones similares al anfitrión, tal como el ejemplo del anfitrión y el invitado, que yo deseo regresarle al anfitrión lo que recibo de él, recibir con el fin para otorgar. ¿Está bien?
Entonces, yo hago cálculo. Con el fin de hacer ese cálculo, yo tengo que hacer una restricción, lo que significa que yo no recibo para mí mismo por ningún medio. Y después después que hago la restricción, entonces estoy claro en qué aviut, qué grosor puedo realizarlo, dónde estoy parado. Entonces ya no soy opuesto más al anfitrión, soy simplemente neutral. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo realizar algo para el beneficio del anfitrión? ¿Verdad? Y aquí hacemos cálculos, justo como aprendemos de este ejemplo, de esta alegoría, que el anfitrión complace al invitado, le dice, yo quiero recibir, entonces yo tengo que hacer el cálculo, ¿puedo recibirlo o no? Y en concordancia está la acción. ¿Dónde lo realizo? En el grupo. En el grupo. Esto es lo más claro para nosotros. Si yo puedo realizar esto hacia los amigos, entonces ciertamente entonces puedo realizarlo hacia el Creador. Comenzar desde realizarlo entre los amigos, entre tú y el grupo, si eso está funcionando o no. Que yo no quiero recibir nada para mí mismo, sino solamente para el beneficio de los amigos. Y por lo tanto, cada uno hacia los demás. Y entonces tú verás que con aquello tú construyes el cli. Que tú tienes restricción, pantalla, luz reflejada, y que tú recibes con el fin para otorgar uno al otro. Y desde estar en otorgamiento mutuo entre todos, con esto le otorgas al Creador. Esencialmente, no hay nada para darle al Creador, pero en cambio, cuando cada uno pasa uno al otro, le otorga uno al otro en el grupo, es el placer que tú le otorgas al Creador, amigo. На нейтралку стать, более-менее понятно, освободиться от того, что есть. ¿Cómo alcanzar este estado neutral de deshacerme de lo que tengo en pedir? ¿O cómo calcular con el fin de darle contento al amigo y al Creador? Entonces solamente trato en el aire porque no sabemos esta área. El Creador siempre está por arriba de los cálculos. Entonces, ¿cómo esto sucede? Raf, hablen de ello entre ustedes y decidan cómo pueden hacer tal acción donde ustedes le dan beneficio uno al otro, cada uno con el otro, y cada uno lo realiza en la decena. Entonces, como ustedes completen esta acción en la decena, desde esa acción se relacionan con el Creador y ven cuánto esto funciona. Gracias, dice el amigo. Bien, no hay más preguntas, ¿verdad, Amit? Muy bien. Entonces, solo tenemos Kiev 1. Да, дорогой Раф, я если можно, по поводу этого упражнения, что вы сейчас описали, как вот... Sí, querido Raf, acerca del ejercicio que usted ha explicado, cómo realizarlo en la decena. Dice que necesitamos en la decena, desde la decena, dirigirlo al Creador. ¿Qué significa cerrarlo en la decena? Entre cada uno de nosotros queremos otorgar uno al otro, porque ustedes no pueden otorgarle al Creador. En decidir otorgar uno al otro en la decena, nosotros como pequeños niños, como buenos niños, nosotros no nos golpeamos uno al otro, o nos gritamos uno al otro, o nos hacemos daño, hacer ruido. En cambio, nosotros tenemos una conexión hermosa que nos lleva a nuestra madre y queremos darle a ella
la conclusión de nuestro amor entre nosotros. Nosotros presentamos un clic correcto. Amigo, yo doy esta acción hacia los amigos en la decena, pero esta acción, esto es amor, esto es lo que tengo que dar, Rav, sí. Entonces, ¿cómo llevárselo al Creador después, este amor? Rav, es lo mismo. Lo que se encuentra en el centro del grupo, tú entonces sientes cómo se lo presentas al Creador en esto hacia el Creador. Adera 1. אלכס, לא שומעים. עוד לא קיבל אדום, נכון. אין סימן אדום. תתחיל, תשאל אלכס. yes, כן. נו. יש איזו תקלה כנראה, רגע. תנסה לשאול. לא. לא. אני לא מבין מה קורה בזמן האחרון עם האינטרנט. Rab, no entiendo lo que está sucediendo últimamente con el Internet. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. O este problema o aquello, algo nuevo cada día. Amigo, tenemos el señal de nuevo. ¿Pueden escucharme? Sí, sí. Entonces quisiera preguntar solamente cómo estudiar TES ahora. Porque en el pasado yo traté de estudiar todo en mi mente y leía de nuevo y trataba de penetrar en él. Quizás hacía todo tipo de acciones para entender, pero nada resultó de esto. ¿Qué significa que hay una gran luz que necesitamos recibir? ¿Cómo esto debe de ser? ¿Cuál es el resultado, Rav? El resultado debería ser que nosotros tenemos que cambiar nuestros deseos para que estos estén dentro de la intención hacia otorgar. Y entonces, de acuerdo a la intención para otorgar que nosotros establezcamos en nuestros deseos, nosotros entonces podemos también presentar la luz superior, la cual se encuentra en la intención para otorgar. Amigo, entonces en el proceso del estudio debería ser plegaria, que cualquier cosa que quisiera yo recibir, Rav, sí, amigo, la cualidad de otorgamiento, Rav, sí, ponlo de tal manera, durante el estudio y siempre rezar durante el estudio. Amigo, Rav, muchas gracias, Rav. Rav, eso es todo, Amit, que tenemos en la segunda parte de la lección. La paz en el mundo, el artículo. Esperemos, deberíamos tener preguntas de las mujeres. Sí, podemos ver que se han acumulado algunas preguntas. Tenemos preguntas del Internet. Bien. Rav, por favor. No, Efo. ¿Dónde están? Pregunta Raf. ¿Qué causa el refinamiento de la pantalla? ¿Cuál es el Raf? El refinamiento de la pantalla es causado por la presión de la luz externa, la cual influye al masaj, la pantalla, y la fuerza a refinarse. Nosotros elevamos la sensibilidad de estudiar TES. Rab, de nuevo. ¿Cómo elevar nuestra sensibilidad de estudiar el TES, de absorber más el material? Rab, esto sucede poco a poco, por mucho tiempo. Como comenzamos a sentir detrás de todas estas palabras, acciones que son más y más
que están más conectadas cada vez más a la emoción. Pregunta de Mac 22. Las personas quienes no hablan hebreo, es difícil con todos sus términos en el test. Parece que es solamente para los que hablan hebreo. A pesar de que lo sabemos, no es simple de absorberlo en la mente, es muy frustrante. ¿Qué deberíamos hacer? Rav, no creo que sea un problema esto aquí, porque aquellos que saben hebreo también, para ellos también el lenguaje, las palabras y las definiciones del test son extrañas. Y por lo tanto, no se desesperen aquellos que no saben hebreo, porque para ustedes estudiar test, o para aquellos que saben hebreo estudiar test, creo que es casi lo mismo, la misma cosa. Pregunta. Cap 9. ¿Es correcto describir Keter, Chokmah, Serampin y Malhut como 5 grados en el deseo de recibir que quieren otorgarle a superior? Rab, sí, es exactamente así. Siguiente. Una pregunta general. En la sabiduría de la Kabbalah aprendemos cómo recibir y cómo otorgar de forma correcta. Rav, en la sabiduría de la Kabbalah nosotros conocemos la sabiduría de cómo recibir del Creador todo lo que ha preparado para los seres creados. Es por ello que es llamada la sabiduría de la recepción, de Kabbalah. Pero recibir del Creador es posible solamente bajo la condición de que nosotros nos identifiquemos con Él, que estemos en la misma cualidad de otorgamiento como Él es, como Él nos otorga a nosotros, y estar con el fin de recibir. Debemos de otorgarle a Él de regreso, porque con ello nosotros revelamos, desbloqueamos nuestras vasijas y entonces nos acercamos más al Creador. Pregunta, entonces cuando estamos comenzando a estudiar test, ¿cuánto deberíamos estar devotos a esto durante el día, durante nuestras reuniones de la decena? Rab, traten por lo menos media hora al día dedicarle al test. Pero no es obligatorio. Es deseable, pero no obligatorio. Siguiente. ¿Cómo dirigir la plegaria correctamente durante el estudio? Tenemos que rezar en otorgar o a uno al otro. ¿En qué deberíamos pensar? Rav, tenemos que tratar de entender de lo que está hablando y leer el texto para que este nos influya. Que nos influya. ¿Cómo lo diría? Que nos corrija. Esto es lo principal. El texto tiene que influirnos con corrección. Eso es todo. Siguiente. Hay un significado estos nombres específicos. Sag, Mabon, Rav. Sí, vamos a entender de dónde los cabalistas tomaron esto más tarde. Para nuestra sensación, no hay nombre. El hecho de que nosotros llamamos diferentes formas de emoción con nombres es porque nosotros primero queremos mencionarlos y explicar lo que vasija y qué luz hay ahí. Ya no hay más preguntas. Muy bien, dice Rav, gracias a las mujeres. Entonces ahora avanzamos a canción y la siguiente parte de la lección. למען החי החי ורעי, הרב
Quante volte ho tentato di vivere in un mondo che voleva solo di vivere, con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà. Così alla stregua di un vagabondo ho incominciato a cercare nel mondo, in che mi son trovato qui con voi, il regalo più bello che ho. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדברה לשלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדברה לשלום בך. Costruiremo tutti insieme un grande cuore, in grado solo di donare un grande amore. Insieme progetteremo, mai più lasciarci vorremmo. Brindiamo a questa nuova umanità. Insieme scopriremo il giorno dove l'amore è la costante del mondo. Ora dimora qui perché è in quell'amico che cammina con te. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדברה לשלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדברה לשלום בך. La sola anima che esisterà, la nostra unione porta alla condizione che sveglierà tutta l'umanità. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדברה לשלום בך, למען החי ורעי. חי ורעי, הדברה לשלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדברה לשלום